en Encendidos en RPP, la voz de todo el Perú, y viene una de las secuencias que más me encantan porque hablamos de nutrición, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la mala alimentación. Y algunos dirán, pero yo como todos los días y como bien, como contundente, pero eso te está alimentando adecuadamente. Y además, la pregunta que nos hacemos, ¿qué entendemos por una mala alimentación como un factor de riesgo para enfermedades? Todas las respuestas y la orientación, por supuesto, con Sara Abu Sabah. Sara, a ver, el tema para hoy bastante importante, alimentación. Sí, totalmente importante, Noemí, porque ya lo decíamos ayer en la conversación que teníamos en Espacio Vital con el doctor Huerta y el cardiólogo, el doctor Azañero. Entonces, él justamente nos explicaba que este incremento de enfermedades cardiovasculares en menores de 40 estaba muy ligado a la mala alimentación. Y esta frase, mala alimentación, que tantas veces la escuchamos cuando nos vamos a un médico y de pronto nos dicen tenemos diabetes, entonces dicen, bueno, es que la mala alimentación, o de repente estamos subidos de peso y nos dicen es que la mala alimentación, pero realmente, ¿qué significa la mala alimentación? Es algo que hoy queremos explicar con claridad y cuantificarla en la medida de lo posible para que sea fácil para ustedes poderse identificar, mi alimentación es buena o es mala. Y la mala alimentación tiene que ver con dos formas en realidad. Una mala alimentación por deficiencia, es decir, mi cuerpo no recibe todos los nutrientes o la energía que necesita, o la mala alimentación por exceso, que es justamente en la cual queremos centrarnos el día de hoy, porque es la que generalmente tiene que ver con elevaciones de los triglicéridos, del colesterol, de la grasa corporal, del azúcar, del sodio, y la que consecuentemente trae enfermedades. Y aquí les pregunto la primera, a ti, Noemí, y a ti, Jorge. ¿Para ti qué significa tener una mala alimentación, Noemí? Pero por exceso, ¿no? A ver, mala alimentación, de repente comer muchas frituras, comer a deshora de repente, podría ser mala alimentación. ¿Para ti, Jorge? Bueno, para mí comer exceso de frituras, de comida que, bueno, algunos denominan chatarra, por ejemplo, Claro. Demasiadas cosas empaquetadas, procesadas. Para mí eso es una mala alimentación en exceso. Excelente. Justamente todos tenemos esta idea, ¿no? Alto en sodio, alto en calorías, alto en grasa, la fritura. Pero eso significa que nunca voy a poder consumir, por ejemplo, una papa frita si me antojó, o una hamburguesa, o otro producto, de repente incluso empacado. Entonces es esa parte, ese meollo del asunto de no saber en qué cantidad, lo que puede generar inquietudes y dudas. Justo más temprano hoy en la rotativa del aire, el doctor Elmer Huerta nos presentó un estudio de The Lancet, esta revista tan prestigiosa, que demuestra que en la medida que tú hagas, aunque sea un solo reemplazo o dos de un alimento ultraprocesado por algo saludable, tu riesgo de enfermedad cae drásticamente. Miren el impacto que puede tener la alimentación. Y en ese sentido, justamente en Brasil se ha hecho esta clasificación que se le llama NOVA, para poder clasificar. Es decir, yo tengo que identificar cómo es un alimento ultraprocesado. Son 4 las categorías, pero la cuarta es la que describe los alimentos ultraprocesados, que es justamente los que tenemos que cuidar. Y son aquellos que no se definen por estar embolsados, sino porque de un alimento original, vamos a decir, el trigo, pasó a molerse, a tener una serie de aditivos, de saborizantes, colorantes, se le cambia la forma, se le pone una cantidad de sustancias agregadas para que dure tiempo, y es una galleta que te puede durar pues un año, hasta más incluso, ¿no? Entonces, un alimento ultraprocesado es lo que tenemos que cuidar. Pero nuevamente regreso. ¿Qué significa? ¿Que yo no me puedo comer nunca una galleta, por ejemplo? Algunas colegas nutricionistas hablan de esta fórmula que le llaman 80-20. Yo prefiero el 90-10, pero el 80-20, ¿en qué consiste? Que de cada, por ejemplo, 8 comidas que tú consumas, tengas o podrías darte ese gusto de 2 que pudieran tener esta característica de no ser tan saludable, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tienes la mayoría de tus comidas saludables y eventualmente podrías permitirte por ahí una bebida azucarada o por ahí de repente una torta de chocolate que te provocó en algún día, ¿no? Yo la verdad prefiero ser un poquito más drástica, yo me voy al 90-10, es decir, de cada 9 comidas elige una de esta característica para que puedas tener este antojito y este dulce. ¿Por qué? Porque es sumamente fácil superar los requerimientos
por ejemplo, de la grasa y pasarse al otro lado. Dentro de las necesidades nutricionales que tenemos las personas, la grasa saturada, incluso el colesterol, es parte de nuestras necesidades. El cuerpo lo necesita. Pero si yo exagero en la cantidad, es decir, tengo de cada 8 o 9 muchas comidas de esas, entonces me puede generar un problema. Y quiero darles un ejemplo con un platillo que es un clásico, que de hecho incluso ha ganado premios y títulos para nuestro país. Me refiero al chicharrón. El chicharrón, por ejemplo, 100 gramitos de ese tipo de carne, que por supuesto tiene nutrientes, tiene proteínas, pero que tiene una alta cantidad de grasa y calorías, es muy fácil superar el requerimiento de todo el día de la grasa saturada que se requiere. Entonces, miren ustedes, nosotros necesitamos de la grasa que consumimos, el 10% podría ser saturada. En términos cuantitativos, eso representa 22 gramos de grasa saturada. ¿Saben cuánto grasa saturada tiene 100 gramitos de chicharrón? Que es realmente una porción más pequeña de lo que normalmente se sirve, por ejemplo, en un sándwich. Alcanza alrededor de 11 gramos. Si yo me comí 2 de esos sándwiches, ya tengo toda la grasa saturada que necesité en el día. Y no me acordé de que cuando yo, por ejemplo, voy a almorzar mi pollito, también tiene grasa saturada, a pesar de que lo haga de forma saludable. Entonces, por eso es tan importante que la frecuencia y la cantidad que yo consumo de esos antojos, que los identifico como no saludables, sean pequeños y con poca frecuencia. En la medida que estos sean el 50% o de cada 5 comidas, yo tenga otras 5 de esta característica, entonces podré definir que mi dieta es de mala calidad nutricional. Entonces el secreto, aquí está Jorge, que siempre por ahí detrás de la mesa decimos, no, yo quiero comer mi torta de chocolate. Yo te digo, tranquilo, hay que tener cuidado con las cantidades. Dale entre 8 y 9 comidas saludables y una de ellas o 2 como máximo pudieran tener estas características más altas en grasa, ¿no? Bueno, justo hoy me toca entonces mi torta. A ver, dale. 8 días he estado con comida saludable, ya Excelente. Ya me toca. Sí, me parece bien, te puedes Sara, dar ese gustito. ¿Y qué enfermedades, por ejemplo, denominadas crónicas, puede lamentablemente generar una mala alimentación, una alimentación errada? Exactamente, eso es muy importante porque justamente esto, una de las características también de esos ultraprocesados y a veces alimentos que son preparaciones buenas, tienen una cantidad de calorías exagerada. Entonces, el exceso de peso genera las consecuencias de las enfermedades. Una de ellas tiene que ver con la diabetes, por ejemplo. A veces uno cree que si me comí azúcar me va a dar diabetes porque comí azúcar. No, te da diabetes porque comiste en exceso ese azúcar que te generó una ganancia de peso y te dio diabetes. Las otras tienen que ver con las enfermedades crónicas de tipo cardiovasculares. Me sube el colesterol, me suben los triglicéridos, se van atorando esta cañería de arterias con grasa de tal manera que puede cerrar ese canal y generar, por ejemplo, un infarto y que puede ocurrir incluso a nivel cerebral. Otra cosa, gano mucho peso, como mucha sal y me gano una hipertensión arterial, que dicho sea de paso, se estima que cerca del 40 o 50% de la población con hipertensión arterial no sabe que la tiene, porque muchas veces no da síntomas, ¿no? Claro. Son algunas. Claro. Sara, ¿y cómo iniciamos con esa buena alimentación? Porque estoy segura que muchas personas después de escucharte quieren tener una alimentación adecuada, pero es complicado. De pronto estamos muy acostumbrados a las frituras, a ese estilo de vida en el que comemos todos los días comida rápida. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Sí, hay personas que tienen esa capacidad de decidir y lo que decidieron lo cumplen, ¿no? Es decir, he decidido no más frituras y se quitaron todas las frituras. Pero otras personas no tienen esa capacidad y es totalmente dable y normal. Entonces hay que empezar a graduar poco a poco. Si en mi semana, yo elijo el menú de mi semana familiar, 3 de ellas son frituras, hay que bajarla a 2, luego lo bajaré a 1, luego será cada 15 días y así voy reduciendo este exceso de comidas que no son tan convenientes y le doy más espacio a las que sí son convenientes. Pero algo importante que me hace recordar, Noemí, es que en esta parte de las comidas sí convenientes, la proporcionalidad y la cantidad también es importante. Porque yo puedo preparar un ají de gallina que es súper bueno, pero me pongo una cantidad de arroz impresionante y es un cerro de comida y nunca me como una ensalada.
Lo mismo sucede en el chifa, ¿no? En el chifa a uno le sirven el arroz chaufa, que es un cerro literalmente, ¿no? Que a mí me encanta, pero tengo entendido que no hay que exagerar tampoco. Correcto. Un dato clave es, si yo tengo esos platos tradicionales circulares, tengo también el aro interno. Entonces procura que todo este plato de fondo no pase de ese círculo interno del plato en el que me sirvo. Y por supuesto no hay que engañar, no hay que hacerlo crecer hacia arriba, ¿no? O sea, una pequeña alzadita nada más y siempre un plato generoso de ensalada que lo acompañe, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Sara Busabá. Entonces es importante fijarse en esos detalles. Y una última consulta, pero viene ya después de escuchar a nuestros titulares. Vamos a retornar con el tema de nutrición, porque es importante conocer, por ejemplo, los peligros de estos alimentos, si tú lo habías mencionado, procesados, ¿no? Jorge, empaquetados. Y además vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para que todos nuestros televidentes puedan participar con sus consultas. 212-4100, 212-7165. Son los teléfonos de RPP. Volvemos con eso y más en Encendidos. Seguimos contigo aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Sara Busabá, Noemí Mamán y Jorge Rodríguez te estamos acompañando y nos encontramos en nuestra secuencia de nutrición, conociendo cómo la mala alimentación puede, lamentablemente, generar enfermedades. ¿Cómo podemos hacer para alimentarnos mejor? Sara Busabá, compañera de trabajo, nutricionista, nos está dando los mejores consejos y recomendaciones al respecto. 212-4100, 212-7165 son nuestros teléfonos. Llámanos, tienes alguna duda. Sara Busabá con gusto te la va a absolver. Y desde regiones 0800 13 14 0. Recuerda, 212-4100, 212-7165. Desde regiones gratuitamente 0800 13 14 0. Y quedó pendiente una consulta, Sara, con relación a los alimentos empaquetados, procesados. ¿Cuán peligrosos son? Mira, en realidad tiene que ver con el exceso. Si yo consumo en exceso y con frecuencia este tipo de alimentos, sin duda son el ticket para diferentes tipos de enfermedades. ¿Cuál es la que te va a dar a ti, que me estás escuchando en este momento? Pues depende de muchas características. Si eres una persona sedentaria y no se mueve mucho, lo primero que vas a tener es un exceso de peso y probablemente inicies, por ejemplo, con un hígado graso por exceso tal vez de las harinas o azúcares muy refinadas que están muchas veces dentro de un empaquetado. Por ejemplo, el jarabe de maíz alto en fructosa es uno de los endulzantes de muy bajo costo que pueden estar en muchísimos productos empaquetados en alta concentración y que no lo percibes necesariamente en el sabor, ¿ah? Claro. Y eso es uno de los causantes, digamos, de un hígado graso. Claro. Wow, qué interesante, Sara. Y vamos a compartir esta conversación con nuestros amigos, nuestros oyentes que ya nos están llamando. José desde San Martín de Porres tiene consultas. ¿Cómo está, José? Bienvenido a Encendidos. Hola, José. Muchas gracias, señores periodistas. A usted los buenos días y también a la señora licenciada Busabá, mis felicitaciones. Muy buenos días, José. Esta es la segunda oportunidad que hablo con usted, porque en la primera usted recordará que le hice una pregunta sobre el ayuno. Ajá. Ya tengo 76 años y la pregunta concreta es esta. Yo siempre practico el ayuno, a pesar de mis años, pero mi pregunta concreta es esta. Si yo puedo seguir practicando ese ayuno y también practico ejercicio físico. José, sí. Perdóname que te interrumpa, pero para que todos entendamos qué es el ayuno para ti, ¿qué significa? O sea, ¿dejas de comer por una cantidad de horas o hay algo que sí comes o bebes? Ya, bueno, le comento brevísimamente, señora Busabá. Yo lo que hago es, cada 3 meses, cada 3 meses, ¿ya? me purgo yo. ¿Cómo? Al día siguiente solamente tomo ¿Cómo te agua purgas? Pero cuéntanos así chiquitito, rapidito. ¿Cómo te purgas? Sí. Agua con limón y una taza de papaya todo ese día. Y al día siguiente recién, o sea, casi un ayuno seco, un ayuno. Interesante. Bien, José, mira, cuando uno, digamos, cambia en un solo día y como cada 3 meses, que es lo que comentas, no debería generar un problema para la salud. A tus 66 años, si tú te sientes saludable y esta práctica te está llevando, digamos, a una vida normal, sin mayores problemas, podrías continuar. Pero si tú eres una persona que ya tiene ciertos problemas de la salud, hay que evaluar tu caso, ¿no? Recuerda que tú estás consumiendo papaya en ese día, es decir, no estás en un ayuno completo, estás
recibiendo azúcares de fruta, vitaminas de la papaya, una de ellas vitamina C, por ejemplo, que están ayudando a compensar lo que no está recibiendo ese día, y las reservas de tu cuerpo compensan también nuevamente lo que ese día no recibe, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, cada 3 meses un día no debería ser un problema. Muy bien, seguimos conversando con nuestro público oyente y televidente en nuestra secuencia de nutrición. Gerardo nos llama desde Manchay. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Sara Busabá te está escuchando, adelante. Amigo Teresa, buenos días. Por favor, también con la doctora Busabá. Buen día. Me consulta la doctora dos cositas, ¿no? Yo soy taxista de 55 años y que hay cierto que en las mañanas yo como desayuno avena precocido. Es un sí que también es bueno porque baja tiene tendencia a bajar la grasa, ¿no? El colesterol. Doctor, el otro sería lo que es tema de diabetes. Según entiendo que no tiene cura, no, pero ¿cuál es más complicado? Que si uno ya tiene 150, tiene posibilidad más de controlar a uno que tiene 400, ¿no? Esto será una consulta, doctor. Muchísimas gracias y suerte para usted. Gracias a ti, Gerardo. Gracias por llamar y por la confianza que tienes aquí al llamarnos. Mira, tu primera pregunta. La avena, al igual que otros alimentos, tiene un tipo de fibra que se llama soluble. Si tú te das cuenta, cuando tú cocinas esta avena, indistintamente si es precocida, si es que está, digamos, molida o si está entera, que es la mejor versión de todas las avenas, se va espesando. Y ese espesor es justamente dado por esta fibra soluble. La fibra soluble que está en los alimentos como la avena, la chía, la linaza, tienen la capacidad de atrapar el colesterol durante el proceso de digestión. Entonces te van jalando ese colesterol que está circulando en ese momento en la digestión, y lo que hace el cuerpo es gastar de su reserva, empezar a gastar de su reserva, porque como les he explicado, el colesterol se utiliza en el cuerpo. Entonces, para hacer esas funciones va jalando, y es así como empieza a ayudar a disminuir el colesterol de reserva que uno puede tener circulando en la sangre, ¿no? Entonces, sí, la avena ayuda a bajar el colesterol, sí, pero obviamente hay que sumar todo esto en un contexto de dieta saludable, sumando más vegetales en ensalada, comiendo más pescado, por ejemplo. Lo segundo, es más fácil, digamos, controlar un diabético o un paciente con diabetes que tiene 150 de niveles de azúcar en sangre en comparación con 400. La verdad que sí, porque lo que hay que bajar es menos. Sin embargo, todo depende de lo disciplinado que sea este paciente y al mismo tiempo ser acertado en lo que se elige y se combina. Yo te prometo, Gerardo, en uno de estos días hablar justamente de las pautas concretas que tiene que tener un paciente con diabetes para regular esos niveles de glucosa. Tenemos tiempo para una llamada más. Perfecto, ¿sí? Y ahora sí. Hay una más, hay una llamada en espera. María desde Breña. María, ¿cómo estás? Buenos días. Sara te escucha. Hola, María. Buenos días, doctora. Qué gusto de escucharla. Encantadísima, María. Cuéntame. Bueno, doctora, tengo un problemita. Me han hecho análisis con la doctora de endocrino. Me ha comentado que tengo hipotiroidismo subclínico y el problema es que la hormona ultrasensible la tengo un poco elevada, 5.85. Y estoy con tratamiento de dieta, pero no me baja la hormona. Y quisiera saber qué alimentos podría consumir. Sí, mira, de hecho el alimento en sí mismo no va a generar que esa hormona baje. Sin embargo, sí tienes que cuidar tu dieta porque hay que controlar tu peso. Hay que recordarle a las personas que nos escuchan que el hipotiroidismo hace que nuestro cuerpo sea poco eficiente para gastar la energía. Es decir, con poca comida yo guardo esas calorías y empiezo a ganar peso. Y el hecho de ser subclínico tiene que ver con que a veces los valores o rangos de las hormonas parecieran estar dentro de lo normal. Sin embargo, el cuerpo se comporta como un hipotiroideo. Entonces, sí tienes que seguir la dieta, pero si ese nivel de hormonas, a pesar del tratamiento que te ha dado el médico, no está mejorando, es motivo para regresar a la consulta con tu médico y ver si cambia el tratamiento. Recordar también que ese tratamiento tienes que esperar al menos unos 3 meses para que la medicación empiece a mostrar sus primeros resultados. Muy bien, Sara Busabá, muchísimas gracias por tus recomendaciones para una mejor alimentación, para una mejor nutrición. 10:45, volvemos con más. Quédate con nosotros en Encendidos.